Muchísimas gracias y muchísimas gracias por estar aquí todavía para escuchar esta charla, esta conferencia que espero que sea de mucha utilidad para todos. Agradecerle al comité organizador por la invitación y empecemos para no atrasarnos mucho. El tema que nos concierne hoy es anticoncepción y... no, es para acá que hay que... Así. Bueno, ¿sabían que casi la mitad de los embarazos alrededor de todo el mundo son embarazos no deseados? Esto es una cifra bastante importante que se traduce en más de 60 millones de embarazos que son no deseados. Y tal vez la consecuencia más severa de esta cifra tan alarmante es que aproximadamente un 45% de esos embarazos no deseados van a terminar en un aborto inseguro. Y esto por ende se traduce en una gran cantidad de muertes maternas al realizarse los abortos inseguros. Aproximadamente un 13 a 20% de las muertes maternas se deben a esta causa. La agenda de hoy, vamos a ver un poco de las generalidades de anticoncepción y ver un poquito las características que debería tener un anticonceptivo ideal para cada mujer, que sí es muy importante individualizar el anticonceptivo que vaya a utilizar la mujer o el hombre. Perdón, sí, la gran mayoría son dirigidos a las mujeres, pero sí hay varios anticonceptivos que vamos a ver ahora que van dirigidos al hombre, y de más en más hay diferentes métodos que se están enfocando más en el hombre. Y ya después vamos a entrar propiamente en la clasificación de los anticonceptivos, viendo un poco las diferentes clases que hay. Bueno, uno de los temas muy importantes cuando se relaciona con la anticoncepción es ver la eficacia anticonceptiva. Obviamente esto necesitamos que sea muy, muy eficaz para evitar el embarazo, y esto se mide por la tasa de fracaso del método. Estos se traducen en el número de embarazos que ocurren entre 100 mujeres que usan el método durante un año de uso. Mientras más cercano al cero esté el índice de Pearl, que así es como se llama la medida, recordarán que mientras más cercano a cero esté el índice de Pearl, más eficaz va a ser el anticonceptivo. Siguiente. Bueno, hay varias cualidades que debería tener el anticonceptivo dependiendo del método que esté buscando la persona, y una de estas es la reversibilidad. Esto se refiere a que cuando se deja utilizar el método, el retorno a la fertilidad es relativamente rápido, o que por lo menos va a suceder en un determinado tiempo. Como vamos a ver más adelante, hay métodos permanentes, pero una de las grandes ventajas de los métodos anticonceptivos es que una gran mayoría son reversibles. Entonces la mujer lo deja de utilizar y tiene un retorno a la fertilidad bastante rápido. Tiene que ser aceptable por la persona que lo vaya a utilizar. Casi siempre, se refiere o lo referimos a las mujeres, entonces tiene que ser aceptable, y para esto es muy importante que ustedes, porque muchas veces la mujer acude al médico de cabecera, al médico general, y ahí es donde busca información con respecto a cuál método debería utilizar. Y aquí es donde ustedes deberían explicarle los beneficios, las desventajas, las ventajas que tiene cada método por separado, para que así en conjunto entre médico y paciente se llegue a un acuerdo, porque se ha visto que cuando se acepta el método que se va a utilizar y se llega a un acuerdo en conjunto, la adherencia al método es mucho más alta. Entonces, dentro de las ventajas y desventajas o inconvenientes de cada método que se le debe explicar, está por supuesto la eficacia, la duración en utilizarlo, cómo es que se utiliza, los efectos colaterales o los eventos adversos que podría posiblemente presentar, el modo de cómo se utiliza el método, y un aspecto muy importante que a veces se deja de lado es el costo del método.
La seguridad, por supuesto, es uno de los aspectos muy importantes cuando se vaya a elegir el método a utilizar, y esto se basa en dos documentos de la OMS que me imagino la gran mayoría de ustedes conocen. Son los criterios médicos de elegibilidad para el uso de anticonceptivos, y el otro documento es el de recomendaciones sobre prácticas seleccionadas para el uso de anticonceptivos. Este documento, bueno, es muy extenso, tiene diferentes categorías. Se divide en las categorías, categoría 1, de 1 a 4. La categoría de 1 es cuando no existen restricciones para el uso del método anticonceptivo. La categoría 2 es cuando existe una condición en la mujer o en el método en donde las ventajas de utilizar el método van a superar los riesgos. Y así va disminuyendo. Bueno, la categoría 3 es cuando los riesgos superan los beneficios. Y por último, la categoría 4 es cuando el uso del método representa un riesgo inaceptable para la salud de la mujer. Okay. Ya entrando propiamente en la clasificación de los métodos, vamos a ir viendo estos diferentes, los métodos naturales de barrera, los métodos hormonales de corta duración, y bueno, el resto que está enumerado. Como verán, los vamos a ir viendo de los métodos menos eficaces a los métodos más eficaces. Dentro de los métodos naturales tenemos el método del ritmo, que también se conoce como el método del calendario. Estos métodos en general, la mujer o la pareja debe ser, bueno, en general la mujer debe ser muy rigurosa, muy disciplinada, porque tiene que estar tomándose medidas de la temperatura corporal basal diariamente, tiene que estar observando el moco cervical, a ver si está más grueso, si está más líquido, por decirlo así, o más fluido. Y el método consiste en que, a raíz de todo esto, tiene que saber la duración de su ciclo menstrual, y en función de estas diferentes características la mujer va a poder determinar cuáles días son los más fértiles del mes. Y durante esos días donde es más fértil se debe abstener de tener relaciones sexuales para evitar quedar embarazada. El otro método natural es la interrupción del coito. Esto es bastante sencillo, en donde al tener la relación sexual se extrae el pene de la vagina para que cuando tenga la eyaculación el hombre, los espermatozoides no entren en la vagina y posteriormente en el útero. También tenemos la lactancia materna y el método de Billings. Estos métodos no son muy eficaces, en el sentido de que tiene que ser muy disciplinada, como les mencionaba, la mujer tiene que obviamente tener un ciclo menstrual regular. Cuando son ciclos menstruales irregulares no va a funcionar estos métodos, porque no se va a saber cuándo inició la menstruación, cuándo tuvo, hasta cuándo duró. O sea, va a tener muchas irregularidades que no van a permitir que se pueda tomar todas las medidas necesarias para utilizar estos métodos. Siguiendo, tenemos los métodos de barrera, y tal vez estos son dentro de los más conocidos. En general son muchos diferentes. Dentro de estos tenemos el condón masculino, el condón femenino, los diafragmas, las esponjas, etcétera. Y en general todos son diseñados para evitar que los espermatozoides ingresen al útero. Van a ser una barrera física que va a evitar que entren el esperma al útero. Todos son removibles. Importante recalcar que el condón masculino y el condón femenino son de un solo uso, no se deberían utilizar múltiples veces. Y estos dos son los únicos métodos en realidad que previenen las enfermedades de transmisión sexual. Tienen una tasa de falla bastante alta, entre el 12 al 28%, dependiendo de cómo se utiliza el método. Como mencionaba el doctor Madrigal antes, hay que preguntarle a las pacientes si están utilizando el condón masculino o el condón femenino, en qué momento se lo colocan, porque dependiendo de cuándo se coloquen, si es muy tarde y tal vez ya ha sucedido la eyaculación, podría ser que ingresen espermatozoides dentro del útero y suceda un embarazo. Ya entrando en los métodos hormonales, aquí son diferentes tipos y ahora vamos a ver un poco cada uno. Pero en general,
El primero de ellos tenemos los anticonceptivos orales combinados, como el nombre lo dice. Este método va a contener 2 hormonas, va a tener el estrógeno y la progesterona. Y bueno, el mecanismo de acción, y esto es en general para todos los anticonceptivos hormonales, el mecanismo de acción va a ser múltiple. Va a funcionar a nivel del endometrio, disminuyendo el grosor del endometrio, espesan también el moco cervical y en algunos casos, en algunas mujeres, incluso inhiben la ovulación. Hay diferentes métodos de uso en los anticonceptivos hormonales de corta duración, específicamente con los anticonceptivos orales combinados. Los esquemas más frecuentes son los esquemas 21, lo que se llama 21-7 o 24-4. Esto quiere decir, bueno, y ahora la vamos a ver un poquito más esquemático más adelante, que el blister viene en el esquema 21-7 viene con 21 pastillas activas y 7 días de pastillas placebo o de descanso. Y en el esquema 24-4 son 24 días de pastillas activas, o sea que contienen las hormonas, y 4 días de tabletas placebo. Sí es muy importante, hay una gran variedad de anticonceptivos orales combinados en función a que hay diferentes combinaciones de estrógeno y de progesterona. Estrógeno, el más frecuente utilizado es el etinilestradiol, y dentro de las progesteronas hay una gran variedad. Tenemos el dienogest, la drospirenona, el acetato de ciproterona. Hay diferentes tipos y no todos los anticonceptivos orales combinados son iguales, porque los progestágenos van a tener diferentes características, van a tener ciertos beneficios una versus la otra, y ahora lo vamos a ver más adelante. Entonces sí es muy importante que la paciente consulte, se asesore y en función de cada caso se decida, o el médico decida cuál anticonceptivo sería mejor para esa mujer. Esto ya lo mencioné, bueno, es un poquito que suprimen la ovulación, el mecanismo de acción, suprimen la ovulación, alteran la motilidad también en las trompas de falopio, van a afinar o atrofiar el endometrio, entonces van a hacer todo el ambiente o todo el entorno va a ser desfavorable para que suceda una implantación. Y bueno, el espesar el moco cervical va a dificultar per se el ingreso de los espermatozoides dentro del útero. Esta es la clasificación que les mencionaba. Perdón, esta no todavía es. Ahora más adelante les menciono lo de los esquemas, pero los anticonceptivos orales combinados también se clasifican o van a ver que hay diferentes tipos en el mercado dependiendo de lo que se llama si son monofásicos o si son trifásicos, bifásicos o cuatrifásicos. ¿Okay? Monofásicos, esto se refiere a que todas las pastillitas del blister van a contener la misma cantidad de estrógeno y de progestágeno. Entonces la mujer va a estar recibiendo la misma cantidad de hormonas durante todo el ciclo. En cambio, en los ciclos multifásicos, la cantidad de estrógeno y de progesterona que va a contener cada pastilla dentro del blister va a variar en función al día del ciclo menstrual. Entonces, como ven en este esquema, tienen diferentes colores, y esos diferentes colores significa que tienen diferente cantidad de estrógeno y de progesterona. Aquí sí es lo que les mencionaba antes de los esquemas 21-7 y 24-4. Como ven, en este blister son 21 tabletas, todas del mismo color. Eso quiere decir que todas tienen el mismo contenido de estrógeno y de progesterona, y estas últimas 7 tabletas que son blancas son las tabletas placebo. Hay algunos blisters que vienen solamente con las primeras 3 filas y no incluyen esta última fila. En esos casos es porque el esquema es de 21 días de tableta, pero la mujer tiene que dejar 7 días libre de toma de tableta. En el régimen 24-4 es lo mismo, 24 tabletas activas, o sea, con hormona, y 4 días de placebo. Y ahora, más adelante, les menciono un poquito cuál es la ventaja, digamos, de este esquema.
Ok, como les mencionaba antes, hay diferentes combinaciones de estrógeno y de progesterona. Como aquí pueden ver, tenemos esquemas de clormadinona con etinilestradiol, ciproterona 2 miligramos con etinilestradiol de 35 microgramos. Hay otros esquemas también de ciproterona con 20 microgramos de etinilestradiol. La drospirenona con 3 miligramos de drospirenona con 30 miligramos de etinilestradiol. En este también existe el esquema de con 20 microgramos de etinilestradiol. Igual con el Dienogest, 2 miligramos combinado con etinilestradiol de 30 microgramos. Y así sucesivamente los diferentes esquemas que existen, y estos son nada más algunos, hay un montón más que existen a nivel en el mercado. Lo que les mencionaba con respecto a los progestágenos es que cada uno tiene diferentes características o diferentes propiedades, porque la clasificación o de dónde son derivados varía. En general, los progestágenos son derivados de la testosterona o de la progesterona. Bueno, y en este caso también tenemos uno que es como un poquito particular, que es derivado de la espironolactona, y ahora les menciono un poquito más las características. Pero bueno, dentro de los derivados de la testosterona, en general van a tener por lo menos el Dienogest y el levonorgestrel, pero más que todo el Dienogest tienen efectos antiandrogénicos. Entonces tienen unas características, el Dienogest tiene efecto muy positivo sobre el acné. O sea, cuando la mujer está tomando un anticonceptivo que contiene Dienogest, mejora mucho el aspecto de la piel, la seborrea, mejora el acné, disminuye la grasa de la piel. La mujer dice, ay, es que siento que la piel me mejoró y me veo como más radiante. Y esto se debe a la característica particular del Dienogest, que tiene una potencia antiandrogénica muy potente. En realidad es el segundo de potencia antiandrogénica, seguido del del acetato de ciproterona. El acetato de ciproterona se utiliza mucho en las pacientes con síndrome de ovario poliquístico, precisamente porque tiene un efecto antiandrogénico muy potente. ¿Okay? Y dentro de las características de la drospirenona, tenemos que tiene un efecto antimineralocorticoide, que es, digamos, lo que la diferencia de los otros progestágenos. Y este efecto antimineralocorticoide ayuda en que la mujer retiene menos líquido. El estrógeno per se, todas las mujeres regularmente durante el ciclo menstrual, usualmente en algún momento sentimos que como que nos hinchamos un poquito, las mamas se ponen más tensas, y todo eso se debe a la retención de líquido. Al utilizar un anticonceptivo con drospirenona, en esas mujeres que tienden a retener mucho líquido, les va a ayudar a no retener tanto líquido, porque tiene ese efecto antimineralocorticoide. Perdón. Y eso es lo que les mencionaba. En la gran mayoría de los anticonceptivos orales combinados se utilizan, por supuesto, por su efecto anticonceptivo, pero cada vez más y más se van utilizando también por esos beneficios adicionales que presentan. Y dentro de estos tenemos la regulación del sangrado uterino y la prevención de la anemia. Al regular el ciclo menstrual en esas mujeres que tal vez posiblemente podrían tener ciclos menstruales irregulares o tal vez muy abundantes, los anticonceptivos orales combinados son muy efectivos para regular el ciclo. Por ejemplo, la combinación de Dienogest con etinilestradiol funciona muy bien para eso. Y entonces, esos beneficios adicionales son muy útiles. También hay menor probabilidad de un embarazo ectópico en las mujeres que utilizan anticonceptivos orales combinados, y hay una reducción del riesgo de cáncer de endometrio, ovario y colorectal. Además, como les mencionaba, mejoran en el acné,
Hay alivio de la dismenorrea y de los síntomas premenstruales en las mujeres que utilizan anticonceptivos orales combinados. Hay una prevención de la pérdida de la densidad mineral ósea y hay una disminución del riesgo de quistes ováricos y de enfermedad inflamatoria pélvica. Pasando a la siguiente categoría de métodos hormonales de corta duración, son las pastillas o lo que se conoce como las mini píldoras. Son las píldoras que contienen solo progestágeno. Estos se toman una vez al día, igual que los métodos, los anticonceptivos orales combinados, se toman una vez al día, preferiblemente a la misma hora. Van a tener el mismo mecanismo de acción. La diferencia que tienen es que estas se pueden utilizar durante la lactancia, a contrario del método anterior que no se puede. Y también se ha visto que estas tienen o parecen no asociarse con un aumento del riesgo de formación de coágulos. La combinación de estrógeno con progesterona se ha visto que aumenta un poquito el riesgo de tromboembolismo, y con las píldoras de solo progestina, en esas mujeres que tal vez tienen un riesgo un poquito más aumentado, sería una muy buena opción para utilizar. El siguiente son los anillos vaginales. Estos también en el anillo, bueno, es un método combinado, va a tener estrógeno y progesterona, y las hormonas están contenidas en el anillo. Es un anillo fino y flexible que se comprime y se inserta a nivel, ojalá lo más cercano al cérvix. Y la mayoría de los esquemas es que se utilizan 3 semanas, se deja insertado 3 semanas, al inicio de la 4ª semana se retira, se dejan 7 días, pasar 7 días sin el anillo, y cuando se finaliza esos 7 días se inserta un nuevo anillo. Esto es un método relativamente fácil de utilizar, en el sentido de que la mujer misma se puede colocar el anillo, se lo puede retirar, no hay que consultar para que se lo coloquen. Y eso sí, tal vez no es para todas las mujeres, porque sí, la mujer tiene que estar confortable con la manipulación genital. El parche anticonceptivo es similar, es un plastiquito que se pega a nivel generalmente en la parte baja del abdomen, a veces en la nalga, en el brazo superior, y el plastiquito contiene la hormona. Cuando se pega a nivel de la piel, se va a absorber las hormonas, y generalmente es igual, el mismo esquema, se deja 3 semanas adherido. Al cabo de las 3 semanas se quita, se deja pasar 1 semana y después se vuelve a colocar un parche nuevo. Tenemos los anticonceptivos inyectables. Esto es una inyección, como su nombre lo dice. Tenemos las inyecciones mensuales, y también hay inyecciones que se pueden aplicar cada 3 meses. Son un poquito diferentes, y hay una en el mercado que tiene aceite de sésamo, y se dice que, bueno, que es menos dolorosa la inyección. Este es un esquema mensual, y por contener el aceite de sésamo, entonces es menos dolorosa el momento de la aplicación. Sí tener en cuenta que sobre todo las de 3 meses tienden a tener una disminución de la densidad mineral ósea, o sea, provocar una disminución de la densidad mineral ósea en las mujeres, sobre todo en las más jovencitas. Sin embargo, esa pérdida es reversible en el momento que deja de utilizar el método. Y sí se recomienda que utilicen vitamina D y calcio utilizando este método, por esa disminución en la pérdida de densidad mineral ósea. Pasando ahora a la siguiente categoría, tenemos los métodos anticonceptivos reversibles de larga duración, se llaman LARC por las siglas en inglés, y este método es muy efectivo, está dentro de los métodos anticonceptivos que tienen el mejor índice de Pearl. Y también una de las ventajas que tiene es que se inserta una sola vez. Eso sí, lo tiene que insertar un profesional de la salud. Y es muy útil porque es de larga duración. Entonces, generalmente tienen una vida útil entre 5 y 10 años. Y es
muy conveniente para la mujer porque se puede, digamos, una vez insertado, se olvida y no tiene que estarse recordando de que tiene que tomar una pastilla todos los días o que se tiene que estar quitando el anillo o quitando el parche. De 3 a 10 años es la vida útil de estos anticonceptivos. Entonces, si se saca el cálculo de costo a nivel del tiempo, son muy económicos para la paciente. Y dentro de las grandes ventajas que tiene es que una vez que se retira el sistema, el dispositivo, el retorno a la fertilidad es realmente bastante rápido. Tenemos dentro de esta categoría los dispositivos intrauterinos y los sistemas intrauterinos. Estos son un pequeño marco en forma de T, que lo que se hace es que se inserta propiamente dentro del útero y es muy efectivo. Tenemos los sistema intrauterino hormonal y también los dispositivos intrauterinos de cobre. Sí es importante que lo inserte un profesional de la salud que sepa cómo insertarlo, para que quede bien colocado y que tenga su eficacia y disminuya el riesgo de expulsión. Los sistemas intrauterinos hormonales lo que van a contener en este brazo vertical es el cilindro que contiene la hormona y la hormona que contiene es el levonorgestrel. Tiene una tasa de fallo, como les decía, inferior al 0.5%, o sea, es sumamente efectivo. Y esto se traduce que menos de 1 de cada 200 mujeres que lo usan van a quedar embarazadas durante ese primer año de uso. Eso sí, alrededor de 4% de las mujeres pueden presentar una expulsión. Esto va a depender de diferentes factores, no hay manera de predecir cuál mujer va a expulsar el sistema. Y sí, sin embargo, si se expulsa, se puede volver a colocar. El sistema intrauterino, aparte de la indicación de anticonceptivo o anticoncepción, también tiene la indicación para el tratamiento de la menorragia idiopática. Es sumamente eficaz para esas mujeres que tienen sangrados menstruales abundantes. El grado de amenorrea que van a presentar es relativamente alto y en un corto tiempo, a los 6 meses, aproximadamente un 95% de las mujeres van a haber entrado en amenorrea. Otro de los métodos LARC son los implantes. Esto es una pequeña varilla que se implanta a nivel del brazo, tiene como el tamaño de un fósforo. También es muy efectivo el método, igual que el sistema intrauterino, es 0.5% la tasa de fallo. También se tiene que insertar por un médico, un profesional de la salud. Es un procedimiento quirúrgico, se hace una pequeña incisión a nivel del brazo y ahí se deja implantado la varilla por el tiempo de su vida útil, que va a variar hasta los 5 años. Los métodos que tenemos en la caja, sin embargo, tienen una vida útil hasta los 3 años. Ya pasando y cambiando de categoría y entrando en las formas permanentes de anticoncepción, tenemos la esterilización femenina y la esterilización masculina. Esto es una forma permanente de controlar la natalidad. Lo que va a suceder es que va a impedir que el óvulo y los espermatozoides se unan, porque se va a hacer una incisión, un corte quirúrgico a nivel de los conductos que transportan ya sea el óvulo o los espermatozoides. Y propiamente tenemos la ligadura de trompas y la vasectomía en esta categoría. Y para ir finalizando, esta es la última diapositiva. Tenemos la anticoncepción oral de emergencia. Esto no es una anticoncepción per se, o sea, lo que quiero decir es que no es un método, o no debería ser un método de rutina que se utilice. Este debería ser un método de emergencia que se debería utilizar en esos casos cuando se sabe
que tuvo una relación de riesgo donde posiblemente podría quedar embarazada la mujer, porque tal vez esa relación sexual fue sin protección o porque la mujer tal vez estaba con un método anticonceptivo regular, sin embargo no se lo tomó de una manera adecuada o apropiada como debería ser. Y entonces ella dice, se me olvidó tomarme la pastilla, 1 o 2 pastillas, y tuve esta relación sexual sin protección, posiblemente, como no me tomé las pastillas, no me van a hacer efecto, entonces posiblemente podría quedar embarazada. Entonces, en esos casos, podría utilizar el anticonceptivo oral de emergencia. Se recomienda que se use, ojalá lo más pronto posible, después de haber tenido esa relación sexual sin protección, y ojalá dentro de menos de 3 días. Mientras más rápido utilice el anticonceptivo oral de emergencia, mayor va a ser la eficacia. Si se lo toma después de mucho tiempo y ya hubo o ya se implantó ese óvulo fecundado, el anticonceptivo oral de emergencia no va a detener ese embarazo. Entonces, por eso es que se recomienda que lo utilice lo más pronto posible, porque no tiene un efecto abortivo. Ya cuando está implantado el óvulo, no va a hacer que se aborte ese óvulo. ¿Okay? No debería ser, como les mencioné, un método de uso regular. La manera en que funciona el anticonceptivo oral de emergencia es que va a retrasar o a impedir que suceda la ovulación en esos momentos cuando se toma el anticonceptivo. El anticonceptivo lo que contiene son 1.5 miligramos, bueno, hay diferentes métodos, pero dentro de los más utilizados está el que contiene 1.5 miligramos de levonorgestrel. Es una dosis bastante alta de levonorgestrel, y eso es lo que va a hacer, retrasar o impedir la ovulación en esa mujer. Entonces en ese momento no va a quedar embarazado. No se recomienda que lo utilicen más de una vez en un ciclo menstrual, porque como va a retrasar la ovulación, si posteriormente tuvo otra relación sexual, no se sabe en el momento que sucedió esa ovulación, y con esa segunda relación sexual podría quedar embarazada la mujer, independientemente de si se toma otra vez el anticonceptivo oral de emergencia. Y aparte de que es una carga hormonal bastante alta, entonces si se lo toma una segunda vez, aumenta aún más la posibilidad de eventos adversos. Y bueno, como les dije, que no provoca un aborto, entonces ojalá tomárselo lo más pronto posible y dentro de ojalá menos de 12 horas, y si no se da cuenta, digamos, o no llega a la farmacia a tiempo, entonces ojalá dentro de los menos de 3 días de haber tenido la relación sexual. Y ahora sí, ¿cuál método dentro de todos estos que les mencioné escoger? Eso va a depender, como les dije al inicio de la charla, de la mujer, el historial de la mujer, el historial clínico, las preferencias que tenga la mujer, si ella quiere utilizar un método, una pastilla todos los días, o si más bien dice, no, yo soy muy olvidadiza, necesito algún método que me lo coloque una vez y ya no tenga que pensar más en eso. Entonces ahí usted guiarla y en conjunto decidir sobre cuál método utilizar. Sí es muy importante explicarle los beneficios, los riesgos o las desventajas que tiene cada método, para así en conjunto llegar a la decisión para mejorar la adherencia de la utilización de ese método anticonceptivo. Y bueno, esa era la última. Muchísimas gracias por la atención. Quedo atenta si tienen alguna consulta, comentario o duda. ¿Alguno tiene alguna duda, alguna pregunta para hacerle a la doctora Alfaro? Bueno, un tema súper importante, ¿verdad? Actualizarnos en anticoncepción.